Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual, un compartir, una intimidad, una experiencia, un pedacito de cielo espiritual que el mismo Dios, en su infinita gracia, su infinito amor y su infinita bondad, ha preparado para cada uno de nosotros. Demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores porque es eterna su misericordia. Qué bendición, mi querido hermano y hermana. El Dios que nos da la vida, Dios nuestro Padre Todopoderoso, también nos convoca en su amor. Es un Dios que siempre tiene la mirada puesta en cada uno de nosotros. Así es el amor de Dios. No le pongamos medida, porque la medida del amor de Dios es amarnos sin medida. Muestra de ese amor que es sin medida de Dios en nosotros y para nosotros es este día, es este ahora, donde tenemos la oportunidad de acercarnos más a Él, porque ya Él sale a nuestro encuentro para conocerle más. Conociéndole más, les amamos más. Mientras más nos adentramos a ese misterio de ese amor de Dios, nos vamos desprendiendo de las cosas terrenales. Son necesarias, pero nunca le quitamos la mirada a los bienes celestiales, a los verdaderos bienes eternos que nos vienen de Dios. Así que, mi querido hermano y hermana, demos gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Le damos la bienvenida también de parte de Dios a nuestra hermana María Rivera. Que Dios en su Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, derrame una unción fresca de su presencia en ella y su familia y en todo lo que se vayan conectando a este regalo del manantial inagotable de la gracia de Dios, que Él mismo ha bautizado con el nombre de Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual. Hoy comenzamos a una hora que no acostumbramos, más temprano. Vamos a una misión, tenemos que cumplir un propósito de un llamado que Dios nos ha hecho. Entonces vamos a entrar a la oración y de una vez entramos a la palabra. Por eso la palabra de Dios se proclama, se comparte, se medita, se discierne, se escudriña, se reflexiona, porque es palabra de Dios. Y la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos para siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo del 1 al 8. Es la lectura que la Iglesia, el Magisterio, a través del Espíritu Santo, marca para hoy en el calendario litúrgico. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo del 1 al 8. Jesús le mostró con ejemplo que debían orar siempre, sin desanimarse jamás. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba a la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al final pensó: es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario acabará rompiéndome la cabeza de tanto insistir. Y el Señor dijo: ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche, mientras Él deja que esperen? Yo les aseguro que le hará justicia y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Acabamos de escuchar en este evangelio, según San Lucas, capítulo 1, capítulo 18, versículo del 1 al 8, que Jesús nos muestra un ejemplo sobre la oración. Orar siempre sin desanimarse. Y nos dice el catecismo de la Iglesia Católica: para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto desde adentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Vamos a repetir eso otra vez. La oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada hacia el cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto desde adentro de la prueba como desde dentro de la alegría, en todo momento. Una alma sin oración es un alma débil, un alma anémica, un alma paralítica. Entonces, por eso Jesús nos habla de la importancia de orar sin desanimarse, porque la oración es el diálogo de los hijos con el Padre, y quien nos responde, con quien nos conectamos en la oración, es con Dios mismo, y es el Espíritu Santo que intercede por nosotros, y oramos siempre al Padre en el nombre de Jesús. Dice también el Catecismo de la Iglesia en el numeral 2559 o 2559, la oración como don de Dios. La oración es la elevación del alma a Dios, la elevación del alma a Dios, o la petición a Dios de bienes convenientes. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad? ¿O desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito? El que se humilla es ensalzado. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. Esa alma siempre anhela encontrarse con Dios. Nosotros tenemos que, hermano y hermana, despertar siempre en ese sentir de la oración. Porque es Dios mismo que nos habla en la oración. Dios nos responde en la oración. Dios nos escucha en la oración. Y es la elevación de nuestra alma a Dios. De manera sencilla, un Dios todopoderoso. El juez dice, Jesús le mostró un ejemplo que debían orar siempre sin desanimarse jamás. Sin desanimarse. Aunque venga el desánimo, hermano, hay que orar, hay que alabar a Dios. Porque Dios no está viendo el sentir nuestro, Dios lo conoce. Es la elevación de nuestra alma a Él. A veces preguntamos tanto, ¿no? Preguntamos tanto en la oración. Y no es que sea malo preguntar, pero ¿cómo preguntamos? Porque la base de la oración es la humildad. Y la humildad es reconocer que yo soy frágil, que yo no lo entiendo todo, que Dios, pero esa humildad me lleva a entender que Dios es todopoderoso y que Él sí lo entiende y lo puede todo. Y es mi Padre, es tu Padre. Entonces nos depositamos en la omnipotencia de Dios, en la oración. En la omnipotencia de un Dios que todo lo puede. Nos depositamos en la omnisciencia de Dios. Un Dios que todo lo sabe, que todo lo entiende. ¿Qué sé yo del mañana? Mucho menos de la ahorita. O de la ahorita, mucho menos del mañana. Entonces la oración es depositarnos, es elevación del alma. De manera agradecida, dando gracias siempre. Gracias y en todo lugar a Dios. Como dice esa parte de la consagración, el prefacio. Elevemos el corazón a Dios. Demos gracias al Señor. Es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor. En verdad es justo y necesario dar gracias al Señor siempre y en todo lugar, mi querido hermano y hermana. En una ciudad había un juez que no temía ni a Dios ni le importaba a la gente. Imagínense el corazón de este hombre. Ni le temía a Dios ni le importaba a la gente. En la misma ciudad había también una mujer, una viuda, que acudía a él para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso. Imagínense una gente que ni le teme a Dios ni le importa a la gente. ¿Cómo le iba a hacer caso? El corazón se pone como una piedra, ni él mismo se ama. Una persona que no tenga temor de Dios y mucho menos le importe a la gente. No se puede vivir así. Pero ¿qué nos muestra Jesús en la oración? Que este hombre, este juez, siendo malo,
sin temerle a Dios ni importarle a la gente. Fue tanta la insistencia de la viuda que miren cómo terminó diciendo el juez. Pero esta viuda ya me molesta, dice el juez. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al final pensó, es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario acabará rompiéndome la cabeza, porque era ahí como una gotera en una piedra. Y la gotera no es más fuerte que la piedra, que la roca. Es la consistencia, la permanencia de esa gotera cayendo sobre la roca. Imagínense, si esa gotera le puede abrir un hoyo a una roca, y Dios que no es una roca, ese corazón de Dios es el corazón de carne de Cristo, traspasado por la lanza del soldado, de donde brota sangre y agua, esa cascada del amor de Dios, esa agua que purifica el alma en el bautismo, y la sangre que alimenta, que es la vida del alma en la Eucaristía. ¿Cómo no va a hacer justicia? Dice Jesús, y el Señor dijo, ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche, mientras Él deja que esperen? Hay que esperar en el Señor. Espera en el Señor. Nadie que haya esperado en Dios, que haya confiado en Dios, ha sido defraudado. Alguien que haya esperado en Dios, que haya confiado en Dios, ha sido defraudado. Romanos 10:11. Eso es palabra de Dios. Yo les aseguro que le hará justicia. Dios siempre hace justicia, hermano, aunque haya que esperarla, pero siempre hace la justicia, y lo hará pronto, porque el tiempo de Dios es pronto. Para nosotros es largo, para nosotros esperar, porque para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Entonces nosotros tenemos que esperar, y es lo que hacemos. Por eso acudimos al Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual, y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, pregunta Jesús. Es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacerla de manera personal, a uno mismo, escucharla de Jesús para cada uno de nosotros. Porque es cierto que la fe se comparte en comunidad, pero la respuesta de la fe tiene que ser de manera personal. Cuando Pedro respondió a la pregunta de Jesús, según el parecer de la gente, ¿quién dicen que soy yo? Todos respondieron. Eso está en Mateo 16, del 13 en adelante. Jesús hace esa pregunta a los discípulos sobre lo que dice la gente de él. Unos dicen que tú eres Elías, que Juan el Bautista, que uno de los profetas. Pero Jesús le hace una pregunta a los discípulos, a los apóstoles y también a nosotros. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y cada uno de nosotros tiene una respuesta para eso, de acuerdo al estado de vida, de acuerdo a cómo responde a la misericordia, al amor de Dios. Pero todo es por gracia, hermano. Todo es por gracia de Dios. Nosotros solamente ponemos el casi nada. Dios pone el casi todo. Y el casi nada es como decir, Señor, aquí estoy como el barro en las manos del alfarero. Así es mi vida en tus manos. Así es esta situación en tus manos. Yo oro, Señor, pero espero en ti. Aguardo en ti. Y le pedimos la sabiduría a Dios, le pedimos la fuerza a Dios. Y Él la da. Y Él la da como el rey Salomón. El rey Salomón, cuando en Primera de Reyes 3, del 16, en el capítulo 16, dice que mientras el rey Salomón ofrecía holocausto en Gabaón a Dios, a Yahvé Dios, en sueño, cuando medio dormido, porque había ofrecido mucho holocausto, en la oración profunda de Salomón le permite a él escuchar la voz de Dios que le dice, pídeme lo que quiera. Pero también esa petición, esa respuesta de Dios es para cada uno de nosotros, en este día, en este ahora. Pero ¿qué pido? Lo que el Espíritu me inspire, no lo que la carne me inspire. Eso se acrecienta en una comunión, en una permanencia en la oración. Si usted y yo nos encontramos por ahí, que no nos hayamos visto nunca, empezamos un diálogo, preguntándonos el nombre y la familia y todo eso. Pero si empezamos a caminar juntos, si empezamos a visitarnos en los hogares y a compartir, ya usted sabe quién es mi mamá, quién es mi esposa, quién es mi hermano, cuántos hermanos tengo, cómo se llama mi hija. Esa es la oración, pero muy larga la distancia, porque quien obra en la oración es el mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces no se puede engañar uno mismo. No se puede engañar uno mismo. La oración es la intimidad con Dios. Y es el día a día. Usted ve hoy, nosotros necesitamos alimentarnos,
muchas personas ayunan como un modo de sacrificio, que eso es muy efectivo, muy eficaz. Te invito a que lo hagas. Si no lo haces, de pronto lo haces más que yo. Pero aunque se haga el ayuno, usted sabe que la palabra desayunar significa eso, que se rompe el ayuno. Ya me desayuné porque estaba en ayuna. Entonces el cuerpo necesita alimentarse. Pero el alma se alimenta de la palabra de Dios. El alma se alimenta en la oración. El alma se alimenta en la vida sacramental, en la Santa Eucaristía, que es el pan vivo bajado del cielo. Jesús en sangre, cuerpo, sangre, alma y divinidad, el beático. Ese es el alimento para ese viaje sin regreso, al que muchos le llaman muerte, pero el cristiano le llama ese paso a la vida eterna. Entonces, mi querido hermano y hermana, cuando venga, dice Jesús, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Y esa fe se acrecienta. La fe nace del oír, de la proclamación de la palabra. Lo que se proclama es el mensaje cristiano. Dice Romanos 10:17. La fe nace de una proclamación. Déjenme ver si no me traiciona la memoria. Pero también en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, nos habla de eso, de que la fe es un regalo, que por gracia, la recibimos por gracia, pero nosotros tenemos que responder a esa gracia. Vamos a ver, si así pues, en Romanos 10:17, así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Si yo le pido a Dios que aumente mi fe, ¿cuál es el casi nada que yo tengo que hacer para que Dios ponga el casi todo? Si la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano, yo tengo que acudir a la palabra de Dios todos los días, porque en esa intimidad, en ese compartir con Dios, se acrecienta nuestra fe, pero también la vida en comunidad, la Santa Eucaristía, el culto por excelencia, que es la Santa Misa, esa antesala del cielo, ese pedacito de cielo o pedazo de cielo, donde acontece lo que acontece en la Navidad. El cielo se une con la tierra. Por eso nosotros vivimos una eterna Navidad. ¿De qué vale que el niño Jesús nazca 1000 veces, 10,000 veces en Belén, si no ha nacido una sola vez en mi corazón? Y en la oración experimentamos todo esto por gracia de Dios, hermano y hermana. Entonces la invitación de hoy que Jesús nos hace a orar sin desanimarnos jamás. Él sabe, cuando Jesús dice oren sin desanimarse jamás, Jesús no está diciendo yo sé que ustedes se desaniman, pero el Espíritu viene en nuestro auxilio. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 8:26. Ya casi finalizamos, porque como le decíamos, vamos a un llamado de Dios, a una misión, y por eso ustedes ven que estamos conectados a esta hora, porque nos debemos a Dios, y nos debemos a Dios a través del servicio al prójimo, a cada uno de nosotros. Somos débiles, dice Romanos 8:26. Somos débiles. Yo no sé si usted es débil, pero yo sí soy débil. A veces se levanta uno con esa asiática, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. Y a veces somos débiles también en las decisiones. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. En la oración se nos da lo que es de Dios. Eso es lo que se nos da en la oración. Hermano, entonces ¿por qué pido si lo que se me da? Porque ahí viene la fortaleza. Ahí viene esa intimidad. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Nos dice el salmista, que es la antífona del salmo de hoy: dichoso quien teme al Señor. Y el comienzo de la sabiduría, nos dice Proverbio, es el temor a Yahvé Dios. Miren qué belleza, mi querido hermano y hermana. Miren lo que nos dice sabiduría. Proverbio 1:7. El comienzo del saber es el temor de Yahvé. Únicamente los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Dice en el versículo 8 del primer capítulo del libro de los Proverbios: escucha, hijo mío, los consejos de tu padre, no rechace la advertencia de tu madre.
serán una hermosa corona para tu cabeza, un collar para tu cuello. Carta de amor del Padre para sus hijos. Proverbios 9:10. La sabiduría, la sabiduría, la sabiduría. El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Conocer al que es santo, eso es inteligencia. Ay, el mundo de hoy se siente muy inteligente, porque es que esa tecnología, hermano, mire cómo estamos nosotros, conectados en este instrumento, que por cierto, Dios es el que da la sabiduría, pero el comienzo de toda sabiduría es el temor a Dios, el temor a ofender a Dios. Cuando un hombre, una mujer, un hijo, una hija de Dios teme a Dios, se hace sabio, porque no obra según los deseos desenfrenados de la carne, se deja guiar por el Espíritu. Ese es el temor, y ahí es la sabiduría. ¿De qué me vale a mí conocer toda la ciencia, conocerlo todo, si no tengo esa conexión con mi Creador, con mi Padre, con el que de Él salimos y a Él regresamos? Todo esto es necesario. Pero le dice Jesús a Marta, la hermana de María y Lázaro, pero solo una debemos buscar. Y es la gracia de Dios, vivir en comunión con Dios. Y eso se logra a través del perdón, del servicio, de la entrega. El perdón, hay que perdonar. Hay que perdonar. Porque hacia donde va esa alma nuestra, ahí no cabe rencor, no cabe resentimiento, no cabe el odio. Porque nos encontramos cara a cara con el amor perfecto, completo y eterno, pleno, que habita en nuestros corazones. Y que aguardamos por esa morada eterna, donde todos nos reuniremos en la presencia del Señor. Por eso hay que vivir alegre en el Señor. Hay que vivir, debemos estar alegre en el Señor. Vamos a la casa del Señor. Salmo 112. Dichoso quien teme al Señor. Me disculpan, hermano, que hoy no estoy, deteniéndome a leer los mensajes. No es que andamos rápido, porque las cosas de Dios tampoco se pueden hacer a la carrera, pero el tiempo hoy es limitado, porque desde que terminemos aquí tenemos que ir a la comunidad de Santa Teresa, donde nos espera algo que Dios nos ha encomendado hacer, y tenemos que estar por allá. Pero lo importante es que estamos conectados en un mismo espíritu, en un mismo amor, un solo Señor, una misma fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Y en la oración trasciende todo. Así que si no se leen los mensajes, acuérdese que el mismo salmista en el Salmo 139 nos dice: aún no está la palabra en mi boca, Señor, cuando ya tú la conoces entera. Oremos, mi querido hermano y hermana. Cuando este indigno siervo de Dios, frágil instrumento, levante la mano, todos nosotros, junto a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines, a los serafines, los tronos celestiales, la fuerza de lo alto, los 24 ancianos, los santos y nuestra Madre María Santísima, vamos a decir en una misma voz y un mismo espíritu: dichoso quien teme al Señor. Y ahí mismo le pedimos al Señor que aumente en nosotros ese temor a no ofenderle, o ese temor a ofenderle. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Feliz el hombre que teme al Señor y valora mucho sus mandamientos. Su semilla será pujante en el país. Los retoños del hombre bueno serán benditos. Dichoso quien teme al Señor. Habrá en su casa bienes y riquezas, y su honradez que durará para siempre. Brilla como la luz en las tinieblas para los de recto corazón. Él comprende, es clemente y justo. Dichoso quien teme al Señor. Le va bien al compasivo y que presta, y lleva sus negocios en conciencia, pues nada logrará perturbarlo. El recuerdo del justo será eterno. Dichoso quien teme al Señor. Vamos a pedir sabiduría. Hay una oración de la sabiduría que está en el libro de la sabiduría, en el capítulo 9, que es la oración de Salomón. ¿Sabe que Salomón pidió sabiduría? Y esta oración de la sabiduría. Así que le invito a usted, mi querido hermano y hermana, si usted no tiene una iglesia, una Biblia católica, usted no va a encontrar el libro de la sabiduría.
Usted sabe que le quitaron 7 libros a las Sagradas Escrituras desde la Reforma. Y ese es otro tema, ¿no? Entonces no aparece el libro de la sabiduría. Se están negando a la sabiduría. Es la Reforma, los protestantes y eso, ¿no? Yo me río, hermano, yo me río, pero es que, bendito sea Dios, Dios. Vamos a orar. Del capítulo 9 de Sabiduría, versículo del 1 al 6. Dios de nuestro Padre, Señor de misericordia, por tu palabra hiciste todas las cosas, y por tu sabiduría formaste al hombre para que domine a todas las criaturas por debajo de ti, para que gobierne al mundo con santidad y justicia, y tome sus decisiones con recta conciencia. Dame pues la sabiduría que comparte tu trono, y no me excluya del número de tus hijos. Mírame, soy tu sirviente, el hijo de tu esclava, un hombre débil, cuya vida es breve, demasiado limitado para comprender la justicia y las leyes. Ni siquiera el más perfecto de los hombres será algo sin la sabiduría que viene de ti. Ni siquiera, dice la oración de la sabiduría, ni siquiera el más perfecto de los hombres será algo sin la sabiduría que viene de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Dios en Jesucristo nuestro Señor, en su Santo Espíritu, colme tu casa, tu vida, tu familia, tu hogar. Que nuestros planes y nuestros proyectos hoy y siempre estén cimentados, fundamentados sobre la roca, la piedra angular de la construcción del reino de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y recordar siempre, hermano y hermana, nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es palabra de Dios. Que tenga un santo y bendecido día, en la paz de nuestro Señor Jesucristo para ti y todos los tuyos.